Hola gente, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Vamos, Y también lo che, lo vemos. tiró. Bueno, ya es un montón. No sé qué pasaba, lo que pasa es que tuve que conectar el carromato que es esta y bueno, pero resuelto. ¿Me están escuchando bien entonces? Se lo Perfecto, ve y sí. se lo escucha perfecto, doctor. Cualquier cosa al teléfono de la escuela. Voy a estar presente hasta Muchas las gracias. 16:30. Gracias Martín, muchísimas gracias y también ahí por las gestiones. Bien, como decía Martín, mi nombre es Matías Sucunza, soy el docente responsable de esta materia, que es Enfoques y Herramientas para la Mejora de la Gestión Judicial. Vamos a estar trabajando con Mariano López y con Tamara Peñalver, que son dos amigos y amigas, eh, excelentes docentes y profesionales, así que aprovechenlos, sáquenle jugo. Nosotros somos un equipo, por ende, con independencia de que la mayor responsabilidad la tengo yo por ser la cabeza, la realidad es que operamos como equipo, por ende, cualquier duda, cualquier inquietud o lo que sea, hablen con ellos como conmigo. Así que manéjense de esa manera. Enfoques y herramientas de la gestión judicial es una materia que les propone de alguna manera hacernos cargo de discutir sobre la gestión judicial, ¿sí? Y darles o proponer discusiones, si ustedes quieren, teóricas en algún punto o analíticas y también brindar herramientas, ¿sí? Las dos cosas. Obvio es muy limitado porque ustedes imagínense que tenemos 4 encuentros donde en realidad, inclusive después de este perfecto, vamos vamos a tener inclusive un poquito menos de tiempo, pero son 1 hora y media, 2 horas en el mejor de los casos, compartiendo por acá y después es de manera sincrónica. Nosotros por eso le hemos dado materiales o recursos puestos a disposición, pero es muy limitado lo que podemos llegar a hacer. Y consideramos que son temáticas que son relevantes para su trabajo diario. ¿Y por qué digo esto? Ahora ustedes me van a escuchar a mí trabajar este viernes y el siguiente sobre gestión judicial desde su faceta organizacional y también desde la idea de gestión judicial en términos más procesales. Después me explico sobre esto. Pero con independencia de eso, hay un montón de otras cosas que esta idea general se desagrega y que tienen que ver con, por ejemplo, técnicas de conducción de audiencias, técnicas de litigación y otras series de cosas que son relevantes y que son partes de la gestión judicial y que inclusive podrían ser materias autónomas y debieran quizás ser materias autónomas. Entonces creo que obvio es limitado lo que nosotros vamos a poder hacer juntos en estos 4 encuentros. No obstante eso, los materiales que le hemos dado y a futuro pensando, quizás sea relevante que ustedes, siendo que van a concursar, se supone para jueces, juezas, fiscales, defensoras, asesoras o distintos cargos. Bueno, esto es un tema, les diría mañana, es un tema relevante. ¿Cómo está estructurada la materia? En 4 encuentros, como les decía, ustedes lo habrán visto en el programa. Les recomendamos el programa, ténganlo, al igual que el cronograma, porque todo lo que necesitan está ahí. Nosotros obviamente está el foro docente para que cualquier duda evacúen temas generales y en cada uno de los módulos van a encontrarse con la posibilidad de los foros de discutir cosas en concreto de ese módulo, ¿sí? Son 4 encuentros donde ustedes ¿qué van a encontrarse en esto de enfoques y herramientas para la mejora de la gestión judicial? En los dos primeros encuentros que elaborarán conmigo, van a encontrar, por un lado, recuperar la parte de qué es la gestión judicial y de qué hablamos cuando hablamos de gestión judicial. ¿Sí? Primer gran punto. Y ahí a mí me interesan dos cosas. Por un lado, recuperar la noción de gestión judicial y su complejidad para visibilizarla y hacernos cargo como operadores. Y en esa primera línea, hoy sobre qué vamos a trabajar, sobre organización y gestión judicial, los modelos y las técnicas. ¿Por qué? Porque van a ver, por lo menos desde mi perspectiva y el de mucha gente, que es determinante pensar en torno a cómo la estructura, el modelo de gestión, el modelo organizacional, condiciona, favorece o entorpece lo que podemos llegar a hacer en función de nuestras exigencias como operadores. Es decir, si a Jessica le dice el sistema que tiene que hacer oralidad, debiera tener una estructura organizacional que facilite la metodología de trabajo llamada oralidad.
¿sí? Si vamos a implementar la 15057, la pregunta que tendríamos que hacernos como sistema es de qué manera estamos trabajando con eso y de qué manera la estructura facilita o no eso. Sobre eso hoy vamos a discutir, que generalmente la gente que venimos del palo del derecho, como somos los que estamos acá presentes, hemos relativizado, ninguneado, invisibilizado, pónganle el calificativo que quieran. El viernes que viene, hoy trabajaremos sobre esto. El viernes que viene vamos a trabajar sobre algo que complementa esta idea y que es la más familiar para nosotros. ¿Cuál? La idea de gestión judicial como procesamiento del caso. Esa es otra cosa. Ahí yo voy a recuperar una institución que es de vertiente anglosajona que se llama Case Management, que no es que a mí me guste lo anglosajón ni mucho menos, sino cuál es el punto central. A las preguntas que nosotros y otras culturas judiciales, jurídicas hemos tenido, el case management, que se traduce como gestión del caso y conjunto de casos, pareciera ser una respuesta más eficiente, más racional, más lógica, más productiva para las mismas preguntas que nosotros hemos tenido. El case management nosotros lo hemos traducido, entre comillas, como juez o jueza directora del proceso. Obviamente la gente que viene del palo penal, que también acá estará presente en el modelo acusatorio, escucha jueza o juez director del proceso y obviamente si es propio del acusatorio se espanta. Bueno, en el mundo no penal nosotros hemos tenido, y discutiremos sobre eso, pero aún en el modelo penal, esta idea de case management también está muy presente, con otros matices, bajo otras lógicas. Pero la pregunta es la misma. Entonces, ahí a mí me interesa recuperar eso. ¿Por qué? Porque, insisto, de alguna manera, en términos analíticos, teóricos, legales, de herramienta operativa, pareciera ser una mejor respuesta. Entonces, estos 2 viernes trabajarán conmigo eso. Al tercer viernes van a estar con Marian y van a elaborar TICs aplicadas al servicio judicial con enfoque en la provincia de Buenos Aires y entonces van a ver y van a discutir sobre cosas que ustedes laburan de un lado o del otro del mostrador, que son las herramientas tecnológicas y las modificaciones reglamentarias, desde la 39, 89, 40, 13, 39, 75 y demás, y cómo hay herramientas para cada una de esas cosas, ¿sí? Y el último viernes van a laburar con Tamara, que viene del palo penal. Nosotros hemos tratado de cuidar eso, si bien somos 3 y hay una sola mujer, hemos tratado de cuidar el género, pero también hemos tratado de cuidar los recorridos para que tengan visiones distintas. Hoy a mí me toca ocupar en la Dirección de Justicia de Paz, laburé en planificación. Marian hoy es juez, pero trabajó en otros lados. Tamara trabaja en el Ministerio Público Federal, viene del palo penal, Marian y yo venimos de otros palos. Bueno, hemos tratado de cuidar, entonces Tamara va a dar esa pata, si ustedes quieren, más del palo penal para tener alguna lectura. Sin embargo, ahí hago una llamada abajo y les digo, guarda el parche, ¿por qué? Porque muchas de las cosas que Tamara va a presentar, desde cómo pensar el caso, desde cómo teoría del caso, gestión del caso, litigación, técnicas y demás, son comunes o debieran ser comunes a la exigibilidad y profesionalización de la exigibilidad de derechos en instancias judiciales. La pregunta que yo me haría ahí es cómo los mundos no penales hacemos oralidad, cómo en los mundos no penales nos preocupamos por recuperar información de calidad en el marco de un proceso, y ahí, me guste o no, por ejemplo, el palo penal tiene mejores desarrollos, ¿sí? En torno a, por ejemplo, cómo discutir en torno a la evidencia y otra serie de cosas, ¿sí? Ese es más o menos el esquema. Insisto, la bibliografía, los recursos, está todo. Si no hay algo, nos escriben. Si quieren otra cosa, también y les podemos mandar otra cosa, ¿sí? Los controles de lectura son optativos, no son obligatorios. Las pautas sobre las evaluaciones las tienen ahí también. Cualquier cosa nos dicen, ¿sí? ¿Hasta acá estamos? ¿Hasta acá estamos bien? Sí, Sí, sí. perfecto. Perfecto. Bien. Y hago un par de aclaraciones más que me parecen relevantes en términos metodológicos antes de arrancar con el tema. Todo lo que nosotros vamos a decir y hacer acá, hablo por mí y les exijo y les pido a ustedes, por favor, es en el marco de un aula virtual, pero es un aula. Y obviamente es un aula donde venimos a discutir en términos profesionales, pero académicos, en torno a inquietudes que tenemos para pensar mejor las cosas que hacemos. ¿Qué quiero decir con esto? A mí no me interesa si Matías Sucunza ejerce tal cargo, si Micaela Sánchez tal cosa, si Pablo González tal otra, ¿sí? A mí lo que me interesa
es que en este aula, con independencia de los cargos que ocupan, de los roles o lo que sea, podamos discutir abiertamente sobre los temas que vayamos poniendo sobre la mesa. Entonces, tomémoslo de ese lugar. Por supuesto que si Micaela es jueza, a mí me sirve y me interesa, y a todos y todas las que estamos presentes, que desde su lugar nos exprese sus consideraciones, sus puntos de vista, por supuesto que sí, pero no es un tema de autoridades, sino que es un tema de horizontal, de discutir críticamente, constructivamente sobre los problemas comunes que tenemos para tratar de pensarlos y trabajarlos mejor. La segunda cuestión, la discusión para que sirva de algo tiene que ser frontal, tiene que ser sincera, ¿sí? Tercera consideración, hablamos de cosas y de problemas, de ideas y no de personas. Entonces a mí no me interesa que Micaela diga, Matías tal cosa y tal otra. No, sí, no construye, no construimos. Entonces, siempre con respeto, siempre frontal, siempre constructivo, siempre crítico, pero no personalicemos, ¿sí? Esas son como reglas conmigo y con los chicos para trabajar, para que podamos sacarle el mejor provecho a esto. ¿Estamos de acuerdo, gente? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, alguna inquietud antes de arrancar? ¿No? Bien. Bueno, 15:31, ya arranqué atrasado y yo soy medio fana, sí, así que vamos a tratar de aprovechar el tiempo juntos. Yo les decía, conmigo van a empezar a laburar esta idea de gestión judicial y cómo debería traducirse en términos de enfoque, y yo me voy a hacer cargo de estas dos patas. Hoy vamos a trabajar con organización y gestión judicial, algunos de los modelos, algunas de las técnicas, ¿sí? ¿Qué yo tendría que decir acá? ¿Cuáles son los objetivos y qué pretendo hoy cuando uno discute sobre esto? El primer objetivo, a mí me interesa visibilizar el carácter burocrático, rígido y discrecional de la organización judicial y su modelo de gestión. ¿Sí? Ese es como el primero gran objetivo que a mí me interesa poner sobre la mesa. Con independencia de cuál poder judicial, uno podría decir, si yo le digo a Micaela, ¿el Poder Judicial te parece más burocrático o menos burocrático? ¿Te parece un lugar más flexible o más inflexible? Bueno, lo que uno, generalizando, podría decir es, che, pareciera que si uno tuviera que hablar de la organización judicial y su modelo de gestión, le hace su modelo de trabajo, tendríamos que visibilizar qué cosa, que tiene un carácter burocrático, rígido y discrecional. ¿Sí? Primer objetivo que a mí me interesa hoy. Segundo objetivo que me interesa para discutir con ustedes hoy marcar. Evidenciar, obviamente, cómo distintos cambios que se han sucedido, y hablo en términos de cambios normativos, reglamentarios, operativos, tornan insostenible o cuestionable ese modelo. ¿Sí? Si yo les digo a ustedes, la 15057 profundiza el modelo de oralidad y ustedes trabajan en el fuero laboral, ¿qué me podrían decir? Che, pero yo despacho mucho y hay mucha presentación y poca audiencia. Bueno, ahí tenemos un problema. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hubo un cambio, que fue la 15057, que modificó la 11653, donde ya había oralidad, pero que profundiza la oralidad. Entonces, si viene Anabel y me dice, voy a profundizar el sistema, la metodología de trabajo llamada oralidad mixta, porque obvio, hay presentaciones escritas y hay recursos escritos y hay escritos, pero la realidad es que la centralidad la pasan a ocupar ciertos espacios llamados audiencia. La pregunta que tendría Anabel Matías es, ¿de qué modo acompasamos la organización? Y acá el primer punto, segundo objetivo que a mí me interesa marcar es que evidenciar que hubo un montón de cambios, plazo razonable, etcétera, etcétera, que de alguna manera te empiezan a tensionar a Anabel, a Matías, al sistema y a todos, ¿qué cosa? Ese modelo. Para decir, che, muchachos, me parece que acá tenemos un problema. ¿Por qué? Porque ese modelo está haciéndome ruido con la forma de trabajar que tenemos. ¿Se entiende? Segundo objetivo. Tercer objetivo, ¿qué me interesa a mí después de hacer esto? Después de marcar, de generalizar, identificar el modelo que tenemos y de sostener que hay ciertos cambios que tensionan ese modelo. Lo tercero que a mí me va a interesar, gente, es presentar a la gestión judicial como un eje de la reforma. Si yo les digo a ustedes, ¿cuántas veces escucharon en cada uno de los palos en los que trabaja, civil, comercial o lo que sea, de reformas procesales? ¿Cuántas veces escucharon que se iban a mejorar o que se cambiaron los códigos procesales? ¿Qué me dirían? ¿Muchas veces o pocas? Vamos, Muchas Tana. veces.
muchas veces. Muchas veces. ¿Alguien da más? ¿O diría alguno diría pocas? Yo diría ¿Alguna, pocas. alguna? Yo también diría ¿Cómo? pocas. Yo Pocas. diría ¿Pocas? pocas. Ok, bien. Ustedes me dicen, che, escucharon hablar pocas veces de reforma procesal. Perfecto. Pero yo qué les diría, ¿cuántas veces escucharon hablar de gestión judicial adentro de las reformas procesales? Y les cambio aún más la bocha. ¿Cuántas veces escucharon hablar de reforma de la organización judicial? Nosotros tenemos un Código Procesal Civil y Comercial, que es el Decreto Ley 7425 del 78, que es el régimen subsidiario o madre para todo el resto, ¿sí? Nos guste o no, y es del 68. Ahora bien, la orgánica es del 55, la 5827 es del 55, y la realidad es que si ustedes van para atrás, el esquema organizacional les diría que data de antes. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué quiero presentar como tercer objetivo? Que la gestión judicial debiera ser un eje central de cualquier reforma judicial, ¿sí? Y tiene un lugar súper importante. Tercer objetivo. Y cuarto objetivo, después de que yo empiece a desarrollar todo esto, van a ver que soy como un televisivo de malas noticias. O de noticias donde van a irse el sábado bajoneados porque van a decir qué cantidad de malas noticias o problemas tenemos, o algo parecido. La realidad es que después voy a tratar, cuarto objetivo, de problematizar sobre las alternativas existentes y sus ventajas, ¿sí? Por lo menos marcarlas. Y ahí sí también hay buenas noticias, porque la Corte Provincial u otros han hecho modificaciones que tienden a ir hacia la gestión judicial en los términos que vamos a discutir, porque esa es otra. Anabel me podrá decir después de que terminemos esta discusión, Micaela, Camila o Pablo, che, Matías, hay muchas cosas que parecen futurología. Y yo les podría responder, pero esto ya pasó en todos los lugares donde más o menos funciona, ya pasó. Pero además les podría responder lo que la Corte ha hecho en muchos de los sentidos, la 4013, la 3975, la 3989 y un montón de otras cosas, son lo que vamos a discutir hoy. Parte. Es decir, ya está pasando, ¿sí? O ya pasó, inclusive. Estos son los cuatro objetivos. Hasta acá estamos, ¿le parece bien? Si no les parece bien, estamos al horno porque es lo que quería hacer. Pero estos son los cuatro objetivos con los cuales vamos a trabajar. Primera pregunta que a mí me interesa abordar. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de gestión judicial? Si yo les digo a ustedes, ¿qué es la gestión judicial? ¿Qué me responden? ¿Qué me dirían? Vamos, rápido, que tenemos poco tiempo. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué definen la gestión judicial? ¿Qué es? Trabajo, pero ¿qué más? Es la forma ¿Qué en la más que me dirían? se responde a las problemáticas que llegan al Poder Judicial, no sé. Ok, gracias, Mica. ¿Qué más? ¿Qué dirían? Y yo creo que, buenas tardes, yo creo que Buenas tardes. sería cómo poder optimizar y hacer más eficiente el trabajo desde la gestión y de la administración de los recursos que tenemos. El problema son los recursos que tenemos, ya que hablamos de frontalidad y no los voy a Bien, aburrir porque de mi trabajo puedo hablarles una hora mínimo de todas las falencias que tenemos y en relación a la oralidad, justamente. bien. Gracias, Martín. Yo lo voy, gracias, Martín, gracias, Mica. Lo importante de que podamos participar es, como decía Martín, todos tenemos algo para decir, desde nuestras trayectorias, experiencias, conocimientos. Entonces, no se limiten, participen, ¿sí? No hay preguntas, no hay respuestas cerradas, ¿sí? Los dos decían cosas interesantes. Me quedo con lo último de Martín, ¿para qué? Para abrir un paraguas, que fíjense que Martín habló, vamos a tomar eso, del gerenciamiento de ciertos recursos, Martín no lo dijo en estos términos, pero es casi lo mismo, para lograr ciertas cosas. Pero ahí cuando Martín dijo eso, van a ver que se entremezclaron un montón de cosas. Se entremezcló desde podría ser el papel higiénico para ir al baño hasta quién le pasa la licencia porque no tiene tanto personal, cómo el perito no le fue, hasta todo eso junto. Entonces, y además, que ahí lo que no dijo Martín, pero lo dejó cuando habló de oralidad es, che Martín, vos me estás hablando de gestión judicial como organización administrativa de los recursos o como gestión procesal de los casos. Y ahí donde, ¡pum!, explota la cabeza. Claro, ahí exactamente, Martín. Vuelvo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de gestión judicial? Yo acá tomo y voy a definir para qué, porque
que es mi responsabilidad serles claros en dónde estoy hablando. Martín, si él quisiera, podría decir, miren, para mí la gestión judicial es otra cosa. ¿Se entiende? Yo que sí tengo la responsabilidad de hablarle desde el lugar que voy a definir qué entiendo por gestión judicial. Así, cuando yo juzgue u opine sobre lo que pasa hoy, ustedes van a entender por qué digo cosas críticas, medias o más o menos. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué se entiende por gestión judicial? Un área de conocimiento especializada y multidisciplinaria que tiene por objeto organizar y administrar los recursos administrativos y jurisdiccionales para el logro de ciertos objetivos. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué dije? Hay un área de conocimiento, la gestión judicial es un área de conocimiento especializada y multidisciplinaria. Fíjense, área de conocimiento especializada y multidisciplinaria. ¿Dije abogado solamente? No. Dije área del conocimiento especializada y multidisciplinaria, que tiene por objeto hacer dos cosas: organizar y administrar. ¿Qué cosa? Los recursos administrativos y jurisdiccionales para el logro de ciertos objetivos. ¿Se entendió? Eso es una definición, o podría ser una definición de gestión judicial. De ahí surgen 4 elementos, gente, que son trascendentales. Primero, la especialidad. Ustedes están preparándose para ser fiscales, jueces, defensoras, juezas, asesoras. Entonces, se están especializando para gobernar en el término de gerenciar una estructura organizacional. Bueno, esa sería una gran pregunta. ¿Por qué? Porque mañana Martín, si es juez, si concursa para juez del cargo que sea, el sistema le dice: vos, Martín, sos el responsable último, junto con el secretario, la secretaria, de el gobierno y gerenciamiento de todo el cuerpo de gente que trabaja como vos, llamado equipo, llamado juzgado. ¿Se entendió? Y ahí, ¿qué problema tenemos? El primer problema, que la gestión judicial en términos modernos, ¿qué dice? Especialidad, zapatero a su zapato. Cada quien tiene que ocuparse de algo dentro de esa definición que dimos. Área de conocimiento multidisciplinaria, especializada para organizar y administrar. ¿Qué dice la gestión judicial? Martín, juez, tiene que ir a ser de juez. ¿Y qué es ser juez? Gestionar, administrar casos judiciales para tomar decisiones judiciales sobre los casos. ¿Se entendió? Especialidad, primera característica de la gestión judicial. Segunda, que es muy importante, la complejidad de la gestión judicial. ¿Qué nos ha pasado generalmente? Los abogados esta es mi opinión personal académica, que hemos invisibilizado o relativizado el peso de la operatoria porque hemos creído que desde el derecho se soluciona todo. ¿Qué quiero decir con esto? La gestión judicial tiene 2 patas, no una. Micaela puede ser una extraordinaria jueza y tomar decisiones hermosas adentro de un despacho, pero después sale de eso y nadie gestiona el cumplimiento de esa decisión. Nadie trae a los testigos, nadie notifica a los testigos, nadie designa al perito, nadie controla que el perito acepte el cargo, nadie. Entonces, lo hermoso que pasó en el mundo procesal, tomando decisiones en el marco de una audiencia o por escrito, ¿sí? Nadie lo gestionó. ¿Y eso qué llevó a qué? A que lo hermoso de lo procesal, de una pata solamente de la gestión judicial, fracase. ¿Por qué? Porque la noción de gestión judicial es compleja e involucra la gestión judicial procesal y la gestión judicial operativa. Muchas veces pasa de, por ejemplo, así como yo digo lo de los abogados, tienen la otra pata, sectaria. ¿Cuál es la otra pata sectaria? La gestión judicial solo como el operativo. ¿Se entiende? Yo le digo, Martín, imagínense, perdón Martín, te tomo de ejemplo para decir algo que no dijiste, ¿eh? Pero yo digo, viene Martín y me dice: no, Matías, la gestión judicial es solo el estudio del operativo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo organizamos recursos para cumplir con tal cosa? El problema que tenemos ahí es que después vienen los otros y me dicen: la gestión judicial solo es lo que hace el juez como director del proceso. No dialogan, no se complementan. La riqueza de la gestión judicial está en articular la complejidad de esos dos universos que trabajan interdependiente, indivisiblemente, uno con el otro. ¿Se entiende? Claro, la gestión judicial procesal, ¿qué le dice a Martín? Martín, vos te van a entrar casos, tenés que administrarlo de acuerdo a la complejidad o simplicidad de esos casos para modificar la legalidad y adaptarla a ese caso. Por eso trabaja con el caso en concreto, con la gestión del caso y el conjunto de casos. ¿Se entiende? Y es interdependiente y de igual jerarquía ¿con qué? Con la pata operativa. Martín, extraordinario juez, toma decisiones hermosas, se vuelve a su despacho saliendo de la audiencia
Y obviamente tiene que haber una estructura profesionalizada, administrativa, que en algunos lugares se llama oficina judicial. Acá nosotros, fíjense que no hay una estructura. Se llama juzgado, se llama despacho, pero si yo le digo al grupo de personas llamadas oficiales primero, segundo, auxiliares, ¿cómo se le llama? Fíjense que no hay un nombre para denominar. El nombre es despacho y que en realidad el despacho hace más referencia en sus cabezas al lugar que ocupa el juez que a la estructura. ¿Se entiende? Entonces, la realidad es que la gestión judicial tiene dos patas que vamos a ver aparte de las implicancias que tiene, que son la procesal propiamente dicha y la operativa, interdependientes y de igual jerarquía porque trabajan para objetivos complementarios. Entonces, fíjense, segundo elemento, complejidad de la gestión judicial, especialidad, complejidad. Tercer elemento que tiene la gestión judicial como en el marco de la definición que dimos, asume a la administración de justicia como una organización administrable. ¿Qué quiero decir con esto? Martín, si tiene un kiosco, Martín, y no vende caramelos, ¿qué va a pasar? Un día, 2 días, 3 días. No vende caramelos durante un mes. ¿Puede seguir abierto, Martín? No. Entonces, cualquier organización sobre la faz de la Tierra, para ser una organización en términos conceptuales, tiene que tener estructura, medios y fines, y tiene que tener monitoreo para saber cuánto hacer, cómo hacer y rendir cuentas. Si eso no es, el problema que tenemos es que no tenemos datos y no es una organización administrable. Entonces yo les puedo preguntar a ustedes, che, ¿dónde laburás? ¿Cuánto hace un empleado de la media, ni el más crack, ni el menor, ni el que menos hace? ¿Sí? ¿Cuánto es el de la media de X función? Si ese dato no existe, ahora vamos a discutir, podemos discutir sobre los planes de gestión. Si ese dato no existe, el problema que tenés es cuán administrable es esa organización. ¿Cuántas decisiones tendrían que sacar jueces y juezas? ¿Cuántas cosas tendrían que hacer los fiscales, defensoras en sus roles? Si esos datos no existen, ¿es la administración judicial una organización administrable? ¿Sí? Sobre esto vamos a problematizar. Pero ¿qué dice la idea de gestión judicial? La administración judicial tiene que ser una organización administrable. ¿Sí? Por eso va a aparecer un tema central en términos de monitoreo de lo que se va haciendo. ¿Sí? Tercer cosa. Y cuarto elemento central de la idea de gestión judicial que nosotros tomamos, dijimos, especialidad, complejidad de la gestión judicial, asunción de la administración judicial como una organización administrable. Después desarrollamos esto. Cuarta cosa, transformación y clarificación de los objetivos organizacionales. Si yo les pregunto a ustedes, en el palo en el cual trabajen, en el fuero en el cual trabajen, en el que litiguen o donde sea, ¿cuáles son los objetivos, por ejemplo, de la organización? ¿Qué me dicen? ¿Cuáles son los objetivos del proceso o de la organización judicial? ¿Qué me dirían? Vamos, Conocer las ¿qué causas. dispararían? ¿Cómo? Conocer las causas para poder... Conocer las causas. Bien, Moni, ¿qué más? ¿Qué otro objetivo tiene el proceso o el sistema judicial? ¿Qué otros objetivos? Bueno, y a través de la prueba también investigar. Ok, investigar. ¿Alguno más? ¿Alguna cosa más? Nosotros diríamos que en forma tradicional... Resolver. Sí, decime. ¿Cómo? Resolver la controversia. Resolver la controversia. Excelente, excelente, Marianela. Pero fíjense, yo tomo todas sus respuestas. ¿Qué pasa? Eso vuelve sobre uno solo de los ejes. ¿Sí? Fíjense, ¿cuál fue la respuesta? La típica, si yo le pregunto a cualquier abogado o abogada, que nosotros hemos sido formados así, ¿qué le respondemos? Que el objetivo del sistema judicial o de un proceso, fíjense que te la achico más, porque en su respuesta, el de Mónica o en el Marianela, estaba la pregunta sobre el conflicto y la controversia que daba lugar a pensar en mecanismos de solución. ¿Sí? Entonces, esa es mucho más interesante. Pero en definitiva me hablaron de controversias para ser resueltas. Entonces, en el mejor de los casos se quedaron con la segunda que ahora la menciono. Los dos objetivos que se suelen decir son dictar sentencias. Y una vez que se superó el dictar sentencia por Mónica y Marianela, yo les puedo decir, excelente chicas, porque claro, no me dijeron dictar sentencias. Me dijeron resolver los conflictos. ¿A través de qué? De alguna forma resolución. ¿Se entiende? Entonces, en el mundo superado era dictar sentencias y cuando superamos eso y dejamos hablar de formas anormales, pasamos a hablar de medios alternativos y ahora más progre, decimos medios integrales de solución de conflictos, aun cuando sea más progre en esta, ¿qué punto tenés? Siempre me hablaron sobre el eje dictar sentencia
o componer el conflicto. ¿Y qué no visibilizaron y no está? Pero no es ustedes, es el sistema. Generar información de calidad y mantener los tiempos y costos bajo control. ¿Cómo van a dictar sentencia o componer un conflicto si no tienen información de calidad? ¿De qué manera el sistema produce información de calidad para que ustedes puedan dictar sentencias justas y componer conflictos? Cuando llega una audiencia de conciliación, ¿hay información suficiente que puedan intercambiar para componer o no? ¿Qué podrían haber hecho? El sistema bonaerense, esta es tremenda, después volvemos sobre esta. El sistema bonaerense le permite al sistema legal contar con evidencia para intentar componer. Ustedes van al mundo penal y tienen la IPP. La IPP, la investigación penal preparatoria, sirve para que las fiscalías indaguen para ver si hay un caso y contar con evidencia. En el mundo no penal no hay forma. La prueba anticipada es meramente conservativa. ¿Cuándo Mónica puede pedir que un testigo declare? Cuando se le va a morir, porque el de Código Procesal Civil y Comercial solo habilita si se está por morir el testigo. Si no, demandás ciegas. ¿Qué nivel de información tienen cuando ustedes preparan sus demandas? ¿Se entiende? Bueno, eso en los sistemas donde más o menos funciona, hay modalidades de intercambios de información previa al juicio. Miles de formas distintas. Pero ahí ven un punto. ¿Y cuál es el problema? Cualquier idea de gestión judicial que más o menos funcione en la línea que nosotros hablamos, te dice, tenés que transformar y clarificar los objetivos organizacionales. Y entonces, ¿qué te dice? Está todo bien con dictar sentencias, es muy importante. Está todo bien con componer conflictos, aún es más importante que dictar sentencias. Pero no vas a poder hacer nunca eso si no ocurren dos cosas. Y son dos objetivos más, instrumentales, pero igual de importantes que estos dos, que es obtener y generar información de calidad en momentos oportunos y mantener los tiempos y costos bajo control. Y ahí es donde aparecen los objetivos, gente, que no apareció acá, pero plazo razonable. ¿De qué manera Mónica va a obtener un plazo razonable si el objetivo del sistema es simplemente dictar sentencia y no nos preocupamos por mantener los tiempos y costos bajo control? Y eso lo hace la gestión operativa, no lo hace necesariamente la gestión procesal. ¿Se entiende, gente? ¿Hasta acá estamos? No, no se preocupen si ven que me coso porque soy así, ¿eh? Si ven que salvo que me desmaye, ahí sí llamen al SAME a alguien. Avísenle a Martín de la escuela, pero si no, no se preocupen. Que es como que bueno. ¿Hasta acá estamos? ¿Sí? Bien. Definimos qué es la gestión judicial. Definimos qué es. Insisto, puede venir Marianela, Micaela, Martín, Pablo o Anabel y decirme, yo entiendo otra cosa. Ok, lo que yo estoy haciendo es tomando una definición que les diría que es más o menos aceptada, marcando los elementos para que ustedes después juzguen o veamos. Si ustedes toman otra definición, quizás después cambia la bocha. Pero sí me parece importante, esta es como la más rica, les diría. ¿Sí? Segunda pregunta. Si yo les digo a ustedes, ¿cuál es el modelo de gestión actual? Si yo les digo, ¿cómo dialogan o no dialogan jueces y abogadas? ¿Sí? ¿De qué manera dialogan? Los trámites, ¿se ven las caras? ¿Se gestiona? ¿Cómo se realizan? ¿Cómo se mide y rinde cuentas? ¿Se mide el trabajo que hacemos? ¿Rendimos cuentas? ¿Cuáles son los objetivos del proceso? ¿Están claros? ¿Cómo se distribuyen? A Martín le preocupaba. Cuando yo necesito más personal y el Poder Ejecutivo me da 100 cargos, ¿cómo se distribuyen esos 100 cargos en todas las necesidades del Poder Judicial? ¿Hay algún parámetro? ¿No hay un parámetro? ¿Sí? ¿Cómo se distribuye al interior de un órgano eso? ¿Ustedes qué me dirían? ¿Cuál es el modelo de gestión actual? ¿Qué ven ustedes desde sus lugares? ¿Qué les parece? ¿Es cercano a la definición que dimos o cómo lo...? De Decí, nuevo, Martín. si puedo, no los quiero aburrir Sí. ni ser cansador. Voy a poner un ejemplo. Hay una cuestión, hablo de lo penal, que es en donde estoy yo. Se separa en la instrucción, que es la investigación, y la etapa de oralidad. Yo estoy en la etapa de juicio. Está pensada la IPP digital, pero para juicio no está desarrollado nada. Vos vas a la sala de juicio, una sala de audiencia, no tenés acceso a Wi-Fi, no tenés computadora, no tenés nada para ver los iconos. Incluso dentro de lo que es la etapa de juicio, los órganos de administración de justicia tienen un sistema y la fiscalía tienen otro. En la instrucción es todo por el SIM. No entiendo por qué esas cosas. Así que me parece que dista mucho y estamos muy atrás de eso. Sí, sé que la Corte tiene hecho estudios que dicen que
tantas causas entran por día, debería haber tanto personal, tanta gente, pero bueno, no se aplica. Y en el caso de una fiscalía menos, porque los cargos son de fiscalía general. Así que, bueno, hay un montón de falencias. Gracias, Martín. ¿Alguien más? ¿Qué podría decir de ejerzan por afuera, digamos, como abogados o abogadas, o adentro de algún órgano? ¿Cuál es su percepción? ¿Cómo, digamos, los juzgados, cómo se organizan los tribunales? ¿Qué advierten? ¿Cómo se trabaja? ¿Qué dirían? ¿Hay alguien más que quiera decir algo o no? Vinieron tímidos hoy, o no quiere hablar nadie. Bien, no se hagan drama, yo sigo. La segunda pregunta es esta, ¿no? ¿Cuál es el modelo de gestión actual? ¿Y por qué me interesa caracterizarlo? Porque obviamente es lo que nos va a permitir comparar con la definición que dimos y ver si hay algún problema o no. O en todo caso, ver las distancias y ver si esas distancias o no se tendrían que acortar y cómo pensarlos. Si yo tuviera que decir algo en torno al modelo de gestión actual, y estoy generalizando, ¿sí? ¿Qué diría? Que el tipo de gestión judicial, ojo, insisto, cuando uno habla de organización, lo que está hablando además de la organización es del modelo de gestión y del modelo de trabajo. Por eso es tan importante pensarlo, porque esto te define cómo Mónica, Marianela o Matías van a trabajar, que es parte de lo que decía Martín recién. Entonces, uno que diría que el tipo de gestión judicial no es más que la expresión técnica de la concepción de poder que hemos mantenido, construido y sostenido desde el siglo XVIII hasta la actualidad. ¿Sí? Entonces, insisto con esto. Si ustedes rastrean la forma de organización judicial desde que se instituye hasta la actualidad, cómo se organiza, no van a haber grandes diferencias entre cuándo se pensó y hoy. Ya esto les debería encender una alarma, porque si, che, el mundo cambió muchas cosas. Esto es una organización. ¿De qué manera se concibe, se estructura? Y además le sumo otra cosa, insisto con esto. La gestión judicial define la organización, el modelo y la concepción de cómo se trabaja. Entonces, el tipo de tipo de gestión judicial no es más ni menos que la expresión técnica de la concepción de poder que hemos construido y sostenido. Y esto hablo de organización, estructura y modelo de gestión que tiene la impronta española del siglo XVIII y que se ha mantenido casi sin alteraciones hasta la actualidad. ¿Sí? Y ustedes me podrán decir, che, Matías, sos un exagerado, esto no es así o no es tan así o bla, bla, bla. Déjenme darles algunos ejemplos para graficar y bajar a la tierra lo que estoy diciendo. Primero, si yo iba en el 1932 al entonces gobernador o gobernadora de la provincia de Buenos Aires le decía, tengo más demanda de justicia. Y el gobernador me decía, ¿de dónde? Y hay muchos litigios civiles. Ok, ¿qué podemos hacer? ¿Y qué me iba a decir él? Podemos, obviamente, crear juzgados unipersonales. ¿Se entendió? 1932, 1900, 1950, 1948, etc. La respuesta iba a ser eso. Hoy voy, 2026, ¿y cuál es la respuesta? La misma. 58-27 los términos. Y uno podría decir, bueno, está bien, claro, pero ahí bajo a tierra. Juzgados unipersonales. ¿Qué significa en términos de formas de trabajo? Primero, hay una estructura vertical y jerárquica donde la totalidad de funciones están en cabeza jurisdiccionales y administrativas, en cabeza de una persona que tiene la última palabra en todo, que es la jueza o juez, y que al mismo tiempo es ilógico que esa persona pueda estar ocupándose del papel higiénico en el baño y de tomar la audiencia. Entonces, ¿qué pasa? Como esta estructura es así, hay delegación, quieras o no. Y está bien, porque inclusive vos vas al código y dice, el secretario podrá hacer tal cosa, vas a la 2300 y te dice, el funcionario, el oficial mayor, hay delegación. Entonces, ¿qué pasa? Hay delegación, pero al mismo tiempo, el secretario y el juez conservan siempre la última responsabilidad. ¿Se entiende? Entonces, esto yo no abro juicio. Lo que estoy diciendo es que esto es así. Entonces, mañana Marianela, Victoria, Anabel es jueza, son defensoras y tienen esto bajo sus espaldas. Todo eso junto. ¿Se entendió? Y eso es un rasgo del tipo de organización que tomaste. ¿Sí? Primer punto, para que vean de qué estamos hablando. Porque si no pareciera una abstracción. Insisto,
este tipo de juzgado unipersonal concebido así. Lo mismo si no querés hablar de juzgado unipersonal, ahora deberían ir acomodándose los tribunales de trabajo, eran 3, pero la lógica era la misma. ¿Se entendió? Segundo, ¿a qué te lleva esto? Juzgados unipersonales. Confusión de roles. ¿Por qué digo confusión de roles? Porque la jueza persona y el juzgado servicio se confunden. Fíjense la pavada que yo dije. Si yo le digo, cierre los ojos y digo, despacho, ¿qué se le viene a la cabeza? Yo me imagino un despacho, un lugar donde hay alguien, sea la jueza o alguien, eso. No se imaginan todas las personas que trabajan en un juzgado para llevar adelante la gestión procesal u operativa de eso. ¿Se entiende? Bueno, materialmente hay una confusión donde la persona que centraliza y tiene la última responsabilidad, materialmente, simbólicamente, el despacho judicial es una buena muestra de eso. Pero ¿qué hace eso? Que también es cuestionable. Invisibiliza la importancia de las personas y de la función de la gestión. Fíjense que nosotros, a partir de que asumimos todo esto, ¿qué se invisibiliza? Toda la pata operativa que veníamos hablando, ¿sí? Porque se jerarquiza la otra y se invisibiliza esto, las personas y la función operativa. Pero esta confusión de roles también tiene una segunda variante. Yo dije, la jueza persona con el juzgado servicio en términos materiales, por ejemplo. Pero también se confunde lo personal con lo funcional. Los recursos humanos, los materiales y los casos. ¿De quién son propiedad? ¿Del fiscal, de la defensora o de la jueza? No es común que todos hablemos en mi juzgado, mi caso, ¿sí? Entonces, ahí también hay un tema. ¿Por qué? Porque no nos vemos como recursos del sistema. Cuando el sistema somos recursos. Algunos son muy importantes. Jueces, juezas, fiscales, defensoras, asesoras son muy importantes. Pero seguimos siendo recursos del sistema. Y para abajo también somos muy importantes. Y somos recursos del sistema. ¿Se entiende? Pero esto hace que se invisibilice. ¿Se entiende? Tercera consideración. Hablamos, juzgados unipersonales, confusión de roles. Modelo organizacional. Esto que estoy hablando, ¿en qué se traduce? Che, Matías es un exagerado. Y miren, no, ¿por qué? Porque el modelo organizacional llamado juzgado unipersonal, llamado tribunal de trabajo, llamado lo que quieran, es único y rígido en los papeles. Entonces, es lo mismo, los parámetros son generales, los parámetros organizacionales comunes son generales más allá de la realidad. Entonces, el juzgado unipersonal asume la misma caracterización en Carmen de Patagones que en el Corazón de la Matanza. Y asume la misma. Si usted me pone, yo trabajo en una familia, ¿y qué? Tengo un equipo técnico y tengo consejeros y consejeras. Claro, fíjense, hay alguna modulación, pero son dentro de familia, tienen todos el mismo formato. ¿Se entiende? Entonces acá, y ustedes dirán, che, esto es yo ahí señalo un problema, che, único y rígido, pareciera haber. Pero después, ¿qué pasa? Ustedes se dan vuelta y yo les digo también, porque trabajamos, ¿y qué dirían? En los hechos es discrecional. ¿Por qué? Procesalmente, Marianela da un traslado de la demanda y ella fija lo que quiere en el traslado de la demanda. Mónica, en relación a cómo hay que pedir el tóner, y pide el tóner, ¿se entiende? Entonces, en los papeles es único y rígido, y lo cual genera esta dificultad. Y en los hechos, en términos procesales u operativos, ¿tenemos uniformidad? ¿Sí? Yo les pregunto a ustedes, honestamente, y en algunos lugares sí, en otros no, ok, pero ¿tenemos uniformidad? Y esto es un problema. No, no tenemos ¿Por qué? uniformidad, de ninguna manera. Bueno, entonces, si yo Cada soy abogado juzgado- litigante, perdón, Ro, yo soy abogado litigante y trabajo en 2 departamentos judiciales. ¿Tengo que conocer cómo se despacha un traslado de demanda en cada uno? ¿Se entiende? Entonces, ese es un ejemplo tonto, gente. La pregunta relevante es, che, ¿esto es un problema o no? Y también le sumo otro, el modelo único, el modelo organizacional único y rígido se traduce en lo mismo. Esto lo voy a recuperar después. ¿Vieron lo que yo decía? Voy al entonces gobernadora de 1930 y le decía, tengo demanda de justicia, necesidades de justicia. ¿Qué respuestas organizacionales? Más juzgados unipersonales. Claro, la forma es crear más juzgados. ¿Y qué vamos a ver ahí? Que en el mundo hay otras formas que son más eficientes, menos costosas, mejores respuestas. ¿Por qué? Porque esto no nos sirve, ¿sí? O es cuestionable o lo que sea. Y obviamente esto incide en tiempos, en costos, etc. Moni, decime. A mí me ha pasado, yo litigo, y Sí. me ha pasado en 2 juzgados distintos, 2 sucesiones distintas,
un juez que acepta un acuerdo de partición privada de herederos y otro juez no lo acepta. Por eso, o sea, la misma presentación, que era la misma situación, uno te lo acepta y el otro te dice, no, te manda a hacer, ponerle, no sé, una sesión de derechos. Entonces, bueno, uno dice, voy por el camino del acuerdo porque ya me lo aceptaron en este lado. Y resulta que después no te lo aceptan y tenés que, bueno, volver a Sí. presentar otras cosas. Digo, Yo no me es una... olvido Sí. totalmente, Moni, ese es un ejemplo. Yo me acuerdo cuando litigué, yo ya soy viejardo, ustedes ser más jóvenes, pero me acuerdo que entraba a los juzgados en el mundo papel todavía, en la transición, pero en el mundo papel, y mirabas las paredes de los juzgados. ¿Por qué? Porque en cada uno estaba pegado qué querían que cuando hacías una cédula pongas. Si en negrita, en cursiva, si esto, si lo otro. Desde eso así chiquito hasta el ejemplo, Moni, que vos das, más grande, pareciera que hay un problema. Ojo, en la aprobación o no del acuerdo, Mónica, puede que se juegue la independencia judicial. Y esa es otra discusión que podemos tener. Cómo ahí podemos analizar otras cosas. Pero sí me sirve tu ejemplo, y yo lo llevo con esto u otros más chiquitos, fíjate, nombré el traslado de la demanda y otras cosas, para mostrar el mismo problema. ¿Sí? Sigo. ¿Cuál es el modelo de gestión? Mencionamos algunas cosas. Déjenme nombrar dos o tres más para mostrarlo simplemente. El modelo con el cual se trabaja. Y uno diría, es un modelo que no sé cuán profesionalizado es, cuán obviamente objetivo es. ¿Por qué? Porque yo les vuelvo a decir, tenemos metas, planes. Hoy Martín hablaba. ¿Cuántos casos tenemos que procesar? ¿De qué manera? ¿En qué tiempos? ¿Eso existe? ¿Contamos con información previa para poder ir a una audiencia preliminar e intentar, la audiencia preliminar tiene distintos objetivos, si no me imagino que litigan y casos y demás, o administran justicia desde adentro, uno de sus objetivos es intentar conciliar. ¿Cómo voy a intentar conciliar si no intercambio información y no tengo información? Entonces, ¿de qué manera puedo cumplir esos objetivos que tengo según el sistema si eso no pasa? ¿Se entiende? Esto hace que los modelos procesalmente hablando o operativamente hablando tengan limitaciones serias y sean más bien amateur, más poco profesionalizados, ¿sí? Y además hay otra cosa, Matías Sucunza lo designan mañana como juez y le asignan la responsabilidad de gerenciar un lugar, ¿y qué problema tiene? Que sus criterios van a ser más bien personales, intuitivos, porque Matías no sé si es un líder nato para liderar un espacio de trabajo. Quizá Matías sabe mucho derecho, sabe gestionar procesalmente casos, sabe tomar buenas decisiones jurídicas procesalmente hablando y de fondo, pero no sabe manejar grupos humanos. ¿Se entiende? Y hay un abismo y sus criterios son intuitivos, personales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Y esto, el problema que tiene es que Matías mañana es el líder, el responsable de esa organización llamada juzgado, llamada tribunal o lo que sea. Lo mismo, gente, podríamos hablar en términos de metodologías de trabajo. Hay algo que nosotros, fíjense que es terrible, que es lo siguiente. Pasamos del expediente papel al expediente digital. En el medio, ¿qué se volvió a invisibilizar? El causa, el conflicto. Entonces, fíjense que otra vez la gente del palo penal esto lo tiene más trabajado y más digerido, porque obviamente a partir del tipo de procesamiento que el acusatorio, aún así tiene resabios y demás cosas. Pero el problema que tenemos es que nuestras metodologías han puesto al expediente por sobre todas las cosas. Antes papel, ahora digital. ¿Y eso qué hizo? Anuló el conflicto, despersonalizó el conflicto, despersonaliza la función y la posibilidad de trabajarlo de mejor forma en función del caso. Y eso es parte de nuestras metodologías. Lo mismo en términos de evaluación y ajustes. Si yo les digo, Martín planteaba hoy cómo se distribuyen los recursos, de qué manera las cosas pueden funcionar, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos una definición en torno a cuánto y de qué manera nosotros asignamos los recursos. Los planes de gestión es algo muy valioso. La resolución de Corte 495 del 24 instituye los planes de gestión, es la última. Ahora, el problema que tenemos ahí con los planes de gestión que había que revisar es el dato cero. ¿Y por qué digo el dato cero? Anabel es una crack. Mónica es muy buena y Matías es horrible. El problema es que los tres proyectan decisiones, ¿sí? Proyectan decisiones o lo que sea. El problema es que necesitamos tener una de la media. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer como organización? Decir, bueno, sienten a los tres, le damos esta tipología de casos.
¿cuántos juicios ejecutivos de este tipo, de esta cosa, hace alguien de la media? Ni Anabel, que es crack, ni Matías, que es el más malo. Alguien de la media. Hace 5 por día. Ahí tenés el número. Si ese número no existe, la pregunta que todos nos hacemos es de qué manera se está administrando para decir que es una organización administrable. ¿Se entendió la diferencia? La pregunta que yo le haría a todos ustedes es, ¿ese número existe? Si no existe, estamos en un problema. ¿Se entendió? ¿Por qué? Porque después va a venir Mónica o Anabel y me van a pedir más funcionarios, más empleados. Y la pregunta que yo tengo es, para la carga le entran 100 juicios ejecutivos. Esos 100 los tendrían que manejar alguien de la media, 5 personas. Y me está pidiendo más cargos. ¿Cómo yo juzgo si corresponde o no ser razonable dándole un cargo más si no sé cuánto es necesario? ¿Se entiende el problema? Y se los cambio además. Hay otro tema que es el siguiente. El tema de la rendición de cuentas, que también hace difícil. Y se lo llevo a la justicia federal. Hay un informe de la Universidad General de José C. Paz, y a mí siempre lo chupo porque tiene data concreta. Y es el siguiente, gente. La Universidad de José C. Paz hizo un análisis, el Laboratorio de Estudios Judiciales, de Reforma Judicial, fue al Consejo de la Magistratura y pidió información entre 2014 y 2017. ¿Qué información pidió? Pidió que le digan cuántas denuncias por incumplimientos y a los deberes de funcionarios existían en relación a jueces y juezas federales. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? ¿Qué pasó? Le dijeron que había 1.124 denuncias. De esas, verdaderamente se procesaron, bla, 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 4. Y de esas se pusieron sanciones en 2, que fueron apercibimiento. Bueno, ¿qué quiero decir con esta anécdota documentada? Que es muy difícil que cualquier sistema funcione si no hay incentivos y desincentivos adecuados. ¿Se entendió? Entonces, esto no me voy a extender, porque no hace falta que me extienda, creo que el ejemplo sirve. ¿Por qué? Porque más allá de todo lo que digamos y de lo que esté pasando y lo que tengamos que mejorar y de lo excelente que esté pasando, el problema que tenés es que si no tenés incentivos y desincentivos adecuados, la cosa no funciona. Yo sé que, insisto, esta descripción del modelo de gestión actual es solo una partecita. Yo, obviamente, que el problema no termina acá, sino que empieza acá. Porque ahora me voy un poquito a la otra pata que vamos a trabajar el viernes que viene. Y les digo, todo esto que dijimos, además se asocia con qué otra cosa. Con una idea de dirección del proceso que ha estado ligada a una dimensión estrictamente legal. Entonces Anabel viene y me dice, está muy bien que los jueces laborales, supongamos que ella dice eso, a partir de lo que dice la ley, jueces y juezas laborales sean activos y se involucren porque la ley dice y bla, bla, bla. Entonces defiende la idea de dirección del proceso. Pero ¿qué problema tenemos, Anabel y todes? Lo siguiente, que esa idea de dirección del proceso, yo voy a cuestionarla el encuentro siguiente, no para criticarla y destruirla, sino para intentar mejorarla, pero esa idea de dirección del proceso estuvo estrictamente ligada a la idea de una concepción legal. ¿Y de qué se preocupa? Del juez o jueza tomando decisiones procesales. Cuando yo le digo, juez como director del proceso, ¿a ustedes se le viene a la imagen cómo se traen a los testigos? ¿O se le viene la idea del juez adentro de una audiencia o tomando decisiones procesales? Juez director del proceso, ¿es la pata operativa o es la pata procesal de un juez tomando decisiones? Bueno, ¿se entiende el punto? Entonces, se ha estado ligada a la pata estrictamente legal. Obviamente, al hacer eso, invisibiliza el conflicto, debilita el contradictorio, porque el juez director del proceso, a diferencia del case management, como vamos a discutir, el case management piensa en el procesamiento y gestión de los casos. Y ahí hay roles. Acá, la idea de dirección del proceso, ¿en qué piensa? En Anabel como jueza. No habla de nadie más. Fíjense, yo hablo de dirección del proceso, juez directora del proceso. Y eso es el juez. Las partes, el conflicto, ¿dónde están en la idea de dirección del proceso? ¿Se entiende? Hay una jerarquización de una figura, lo cual no quiere decir quitarle poder. Al contrario, hay roles complementarios. Entre abogacía y judicaturas, los roles son complementarios. La idea de dirección del proceso piensa solo de lo procesal, invisibiliza el conflicto. Al invisibilizar el conflicto, invisibiliza a las personas y a los abogados que litigan, porque está pensando desde el juez. Y obviamente la gestión judicial aparece como algo irrelevante. Nosotros vamos a discutir la idea de juez o jueza debiera tener un rol estratégico. Puede ser activo, puede ser pasivo, pero la realidad es que es un rol estratégico. Mi posición académica profesional es que la idea entre garantismo y activismo, sobre todo para el mundo no penal, es un problema. ¿Por qué? Porque a nadie, si yo le pregunto a ustedes, ¿van en la ruta de la autopista a 200 kilómetros por hora?
¿qué me dirían? ¿Van en la autopista, imagínense, van a ir a la autopista a 200 kilómetros por hora, sí o no? No, ¿Qué dicen? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque es está Primero, prohibido. peligroso. vamos, porque es peligroso, pero también me podrían decir porque está prohibido, porque supuestamente en la autopista tengo que ir a 130. Ahora bien, imagínense que sea el argumento aún yendo a 130, ¿sí? ¿Qué problema tenés? Que si vos no vas a ir a 130 si está congestionado de autos, vos no vas a ir a 130 aun cuando esté permitido porque hay neblina, vos no vas a ir a 130 porque está lloviendo, vos no vas a ir a 130 porque hay animales, vos no vas a ir. ¿A dónde voy? Si alguien me dice el juez tiene que ser activo, o el juez tiene que ser un convidado de piedra, pareciera que en la sola formulación del enunciado hay una limitación severa que es el todo nada. Entonces el juez, como los abogados, tiene roles estratégicos. ¿Por qué? Porque tiene objetivos que cumplir. Anabela como fiscal, Anabela o Mónica como jueza, tienen objetivos. ¿Cuáles? Intentar componer el conflicto, dictar una sentencia justa, mantener los tiempos bajo control y los costos, obtener información de calidad. Anabela, jueza, mañana en una audiencia preliminar tiene que intentar componer el conflicto, depurar los hechos controvertidos, hacer la admisibilidad de la prueba. Objetivos para los cuales tiene que trabajar más activa o más pasiva para generar el contradictorio, para replegarse. Entonces, eso también ha sido propio de las escuelas, de un lado y del otro lado, pareciera también mal formulado. ¿Por qué? Porque, insisto, el juez, la fiscal, la defensora también tienen roles estratégicos. No como los abogados que trabajan para la defensa de los intereses de los clientes, sí estratégico para cumplir con los objetivos. Porque, insisto, no pareciera una mala idea negar o admitir a todo nada activismo o convidado de piedra. ¿Se entiende? Eso también ha sido un problema. Y el último, y cierro con esto, es no solo la idea de dirección del proceso así pensada, sino el escenario con que opera la justicia. ¿Y esto qué ha pasado? Se ha centrado en el caso. Si yo les digo, cierren los ojos y piensen en la justicia, ¿qué pasa? Toda nuestra organización, el código procesal, la forma en que hemos concebido, pareciera que nos habla de que hay un único caso. ¿Cuál? El que Anabela acaba de meter la demanda. Anabela, Matías creen que meten su demanda y es el único caso que tiene el juzgado. Bajo esa lógica hemos trabajado. Y bajo esa lógica es imposible. Por eso el case management es una herramienta mejor porque dice, hay un caso y hay un conjunto de casos. La gente del palo penal conoce obviamente el principio de proporcionalidad. En el mundo no penal eso está limitadísimo porque te tenés que hacer cargo del caso que entra. No te lo podés sacar diciendo esto no es tan relevante, bla, 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 el principio de oportunidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Nosotros en el palo no penal tenés que hacerte cargo del conjunto de casos. Bueno, pero el escenario con que opera la justicia no es el de un único caso, que es el que nosotros leemos en los códigos procesales como si existiera un único caso. Mañana Mónica o Micaela, juezas, tienen 1000 casos. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces ahí cambia la bocha. ¿Cuánto tiempo le puede dedicar Mónica a la audiencia X? Eso tiene que estar medido, controlado, porque Mónica no le puede dedicar un día completo por más que sea importante, salvo que sea un caso que te rompa paradigma, pero si no, no puede dedicar un día completo a una única audiencia. Y lo mismo cada una de las personas del equipo que trabaja. ¿Y eso qué implica? Reconocer que hay una dimensión no ya individual, sino de un conjunto de casos. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos, gente? ¿Sí? Bien. Tercera pregunta. Trabajamos sobre, obviamente, qué era la gestión judicial. Traté de graficar en estos términos cuál es el modelo de gestión judicial actual. Seguramente he sido injusto porque hay muchas transformaciones que se han ido operando, ¿sí? Pero es simplemente una descripción o una generalización. Tercera pregunta. ¿Por qué es imprescindible la transformación? Si esto es un problema, si esto no es lo deseable, ¿por qué es imprescindible su transformación? Y acá hay dos cosas que a mí me interesan decir, o dos líneas de trabajo o argumentales. Por un lado, es imprescindible transformar esto, ¿por qué? Porque va a venir Micaela, Martín, Victoria o Pablo y me dirán, che, Mati, ¿sabes qué problema tenemos? Esto es incompatible con las exigencias constitucionales en términos de derechos o de transparencia o rendición de cuentas que adoptamos. ¿Y sabes qué tiene? Tiene razón Pablo. La Corte Nacional, la Corte Interamericana y la Corte Provincial tienen estándares en razón del plazo razonable, 4 o 5 según que lean. ¿Y cómo hace Mónica mañana jueza o fiscal o defensora para cumplir con el plazo razonable si no se ocupa de esto que estamos hablando? ¿De qué manera? ¿Se entendió? Entonces, lo mismo con, obviamente, otra serie de cambios.
quieren decisiones justas. ¿De qué manera vamos a tener decisiones justas si no existe intercambio de evidencia oportuno y entra mucha información basura dentro del proceso? ¿De qué manera? ¿Se dan cuenta? Entonces hay exigencias constitucionales, convencionales, en términos de derechos o de rendición de cuentas o transparencia, que tensionan todo esto, que lo dejan en falso, en offside, ¿sí? Y obviamente estos cambios que hacen agravan la crisis del servicio. ¿Por qué? Porque la idea del poder judicial, del juez, de la democracia, también fue cambiando. Y obviamente hay uno que ve lo siguiente. Primero, una ruptura paradigmática en el sistema de reglas y valores que profundiza estos desarreglos, ¿sí? Entonces uno ve, primer cosa, esto. Segundo, esta ruptura que deja al descubierto el agotamiento. De alguna manera, yo no tengo pibes, pero si le tengo que explicar, tuviera un pibe de 10 años o de 12 y le tengo que explicar que un proceso tarda 3 años, ¿sí? El pibe no me lo va a entender. Está bien, quizás el pibe con el mundo actual quiera la respuesta en 48 horas. Es imposible. Ahora, entre 48 horas, la inmediatez con la que vivimos, ¿sí? El like y la inmediatez con lo que vivimos, y los 3 años, pareciera que hay una preocupación que es cómo construimos el punto medio entre estos, ¿se entiende? ¿Y eso qué te marca? El agotamiento dejando al descubierto. ¿Y qué te impone? La necesidad de revisar esto. Y también marca el sentido de la reforma. Fíjense que hay un tema que a mí me encanta, que es lo de procesos colectivos. Yo todavía no me hablé de la dimensión colectiva. Eso te rompió. Todos nuestros sistemas, el penal y los no penales, fueron pensados para litigar y administrar casos individuales, no para los casos colectivos. El aparato, la organización, las reglas procesales no están pensadas. ¿Te metimos la bomba en los procesos colectivos con derecho colectivo? ¿Sí? El peor de los casos, la gente que viene el palo civil recordará, la quiebra es un proceso colectivo. Y todos sufren cuando le cae una quiebra porque te dinamita el juzgado. Bueno, hoy los procesos colectivos pueden ir, los consumidores, los usuarios, el medio ambiente, género, discriminación, todo te lo puedo plantear en términos colectivos. Esa herramienta te transformó. ¿Cómo se acompasó la organización judicial, la metodología de trabajo para administrar eso? ¿De qué manera? Fíjense, de suma otra variable. ¿Entienden la dificultad? Entonces, primer punto, tenemos que transformar esto o mejorarlo, seguir mejorando porque es incompatible con las exigencias constitucionales convencionales. Y la segunda cosa, ¿por qué? Porque es incompatible con el modelo regulatorio que hemos ido adoptando. Hay muchos cambios de paradigma que ya los adoptamos que necesitan condiciones de trabajo distintas. Mónica, si está en el palo laboral, la 15057 que deja sin efecto, deroga la 11653, profundizó la oralidad. ¿Qué problema tiene Mónica, Micaela, Martín o Matías si trabajan en ese fuero? Que las metodologías de trabajo debieran ser totalmente diversas, porque si vamos a despachar y trabajar bajo la misma lógica, ya sabemos cuál va a ser el resultado. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué problema tiene Mónica como sistema? Dice, quiero oralidad mixta, porque obvio hay momentos escritos, pero quiero oralidad. Bueno, debiera Mónica, el sistema, adecuarlo a esto, porque si no, sabés lo que va a pasar. Y fíjense, esto lo retomo después, la propia 15057 habla de las secretarías administrativas, que son las oficinas judiciales de las cuales vamos a hablar, ¿sí? Entonces, fíjense que también introdujo ya cambios en ese sentido. ¿Hasta acá estamos, gente? Lo voy a tener que pasar a nafta porque venimos medio jugados con los contenidos y tiempos, pero lo voy a pasar a nafta. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Bien. Cuarta pregunta. Este cambio del cual estamos hablando, ¿qué supone? Y ahí yo lo que les diría, gente, claro, la dificultad que tenemos, y ahí estamos jodidos porque encima viene la IA y viene todo eso que todavía no mencioné, pero es parte del mismo combo. El cambio que tenemos, ¿cuál es? Que hay una transformación sobre transversal o integral. ¿Y qué quiero decir con esto? Nosotros, este cambio supone un cambio de ideas. Entonces, el problema que tiene Marianela y Matías, no importa en qué momento se graduaron, es que el mundo cambió. El mundo de fondo, el mundo de las formas y el mundo de lo demás. Entonces, ¿qué problema tenés? Que tenés que educarte la idea de que los objetivos del proceso no son solo dictar sentencia o componer un conflicto. Nos tenemos que educar en reconocer lo demás y así con cada cosa. Claro, y ahí sí estamos jodidos. Porque si yo siempre repetí que el juez es director del proceso y no me vuelvo a replantear y a repensar, mi mundo, que es lo que puedo pensar y decir, y es lo que define mi mundo. Yo veo colores y ustedes ven colores que hemos aprendido. Ya decimos perro es perro porque aprendimos que eso es un perro. Si no hubieran dicho que eso era un elefante, llamaríamos elefante. Acá con todas nuestras ideas jurídicas opera de la misma manera. Hablamos y decimos por lo que hemos aprendido.
Y generalmente ese es el máximo limitante para pensar y hacernos cargo. Entonces, ¿qué necesitas? Y ahí viene lo jodido. Lo mismo con la IA, que necesitas cambiar y aprender y reaprender primero. Entonces, es cambiar de ideas o replantearse. Lo que hemos pensado del juez natural, lo que hemos pensado del director de proceso, lo que hemos pensado de qué significa oralidad y qué no lo es, etcétera. Ideas. Segundo, y digo revisión de nuestra educación legal ahí, ¿no? Segundo, reglas. Las ideas no solo se transforman las reglas. La 15057 supuestamente profundiza. Entonces, esto se tradujo en herramientas distintas de trabajo. Tercero, esto debía transformarse en reorganización judicial. ¿Qué debiera pasar? Que nosotros, para satisfacer esas nuevas exigencias, llamada oralidad, llamada gestión judicial, tendríamos que transformar las organizaciones. Entonces no es solo un cambio de ideas, de reglas, sino de reorganización judicial. Y además debiéramos trabajar de otra manera. Entonces, ¿qué se transforma también? Las metodologías de trabajo. Debiéramos generar mucho más contradictorios, etc. ¿Y eso qué permitiría definir? El tipo de prácticas. Nosotros acá, el problema que tenemos es que las prácticas son las que definen y retroalimentan personal y funcional o institucionalmente qué podemos hacer o qué no podemos hacer. Y eso lo digo en abstracto y lo digo en concreto, ¿sí? De los dos planos. Obviamente, la consolidación de los procesos de constitucionalización más los cambios operados, lo que uno podría concluir es que tornan de alguna manera cuestionable el modelo de gestión actual, ¿sí? Eso es como lo que me interesaría cerrar para marcar acá. Pero obviamente, ¿qué diría? Este cambio del cual estamos hablando implica una transformación integral o transversal en todos los elementos que estamos señalando. Ideas, reglas, organización judicial, metodologías de trabajo, porque eso es lo que va a definir las prácticas que tenemos. ¿Se entiende? Porque está muy bonito, la distancia entre lo bonito que escribimos en la Ley de Protección Integral de la Niñez es la distancia que existe entre eso bonito escrito y lo que no hacemos en términos de organización, desarrollo institucional y operatorio. Entonces, la distancia que hay entre la realidad y esto bonito es todo esto que media. ¿Se entiende? Entonces, eso debiéramos acortar las brechas. Nunca va a ser un mundo ideal, pero debiéramos acortar las brechas. ¿Hasta acá estamos? ¿Sí? Yo sé que hasta acá ustedes van a ir locos, son todas pálidas o más o menos. ¿Qué voy ahora a recuperar? Voy a recuperar la justificación o traer ejemplos para marcar algo. Experiencias comparadas, gente, hay un montón, hay bocha de cosas. A mí no me interesa, solo las voy a volar y después mencionar por arriba y ustedes tienen, nosotros les mandamos materiales y después les puedo mandar más. Pero sí que me interesa mostrarles que han pasado cosas en otras latitudes que pueden llegar a servir solo como ejemplos, ¿sí? Yo siempre creo que los trasplantes no son buenos, lo que sí tiene que haber es adaptaciones responsables o aprendizaje responsable. Che, ¿me sirve? Mira esta idea, ¿me sirve? ¿No? ¿Cuál es mi realidad? ¿La adapto? Che, ¿tomo esto? Esa idea. ¿Qué diría acá las experiencias comparadas? Lo siguiente. Más allá de las tradiciones, civil law, common law, más allá de las caracterizaciones, más allá de las ideologías, más zurda, menos zurda, más trosco, más ultraderecha, más allá de todo eso, los sistemas que más o menos funcionan bien en términos judiciales han cambiado su matriz para ser más racionales y más profesionales. ¿Se entendió? Entonces yo ahora voy a mencionar experiencias que tienen que ver con países de un perfil y de otro, más common law, más civil law, más zurdo, más de derecha, pero ¿qué hicieron todos? Dos grandes cosas. Racionalizaron, pusieron más o menos en caja estructuras, medios y fines y profesionalizaron. ¿Se entendió? En términos de gestión judicial, tomaron esas decisiones. No importa si eran más ultra trosco, más ultra derecha. ¿Se entendió? Civil law, common law, lo que sea. Voy a anunciar y ejemplificar algunos. Primero, en Inglaterra, uno de los ejemplos paradigmáticos, el United Kingdom de la Court Service, ¿qué hace? Ellos tienen la estructura inglesa, crean una doble estructura, donde ¿qué hacen? Tienen una instancia técnica que es autónoma de la labor jurisdiccional. Y obviamente los jueces acatan las decisiones. Entonces tienen una estructura administrativa, que es como una suerte de oficina judicial, que son las que llevan adelante el cumplimiento de las cuestiones operativas. Y después están los jueces, que obviamente toman decisiones que estos operativizan. ¿Se entendió? Entonces, los ingleses tienen ese sistema operativo. Y además es muy fuerte, ¿qué cosa? Los jueces y juezas son recursos del sistema. La agenda de los jueces es controlada y producida por el administrador de esta estructura.
¿Y el administrador de quién depende? De la propia corte. ¿Se entendió? Fíjense la diferencia. Hay una estructura que tiene un administrador, esa estructura depende no del grupo de jueces para los cuales trabaja, sino que depende directamente de la corte. Y obviamente los jueces, la agenda, tienen X día donde tienen que tomar audiencia, toman decisiones que estas después operativizan, pero dependen, ¿sí? La agenda es controlada por estos. ¿Se entendió? Primer ejemplo. Segundo ejemplo, el ejemplo yanqui. En los yanquis fueron una situación intermedia. ¿Y qué dijeron? Hay que profesionalizar y racionalizar. Lo de los ingleses es mucho. Fueron a un lugar intermedio. ¿Cuál? Dijeron, vamos a crear una estructura profesionalizada donde vamos a tener los jueces y juezas por acá y oficinas judiciales por acá o administración profesionalizada por acá. ¿Pero qué hicieron? Acá hay un administrador y acá hay un juez o jueza presidente. Entonces acá tenés un grupo de jueces o juezas que tienen un representante y acá tenés un administrador de esta oficina. ¿Se entiende? ¿Y cómo trabajan? En tándem. ¿Quién fija las políticas públicas sobre administración de personal? Estos dos. ¿Quién fija la política pública sobre administración de notificaciones? Más allá de lo que dice la regla. Estos dos. ¿Se entiende? Entonces hay una coordinación o trabajo complementario donde tenés un juez, ¿sí? Que es designado por el grupo de jueces, y el administrador. ¿Se entiende? Pero otra vez, te podrá parecer mejor o peor, pero ¿qué se hace en cargo? De que acá hay una necesidad de racionalizar y profesionalizar esto, toman decisiones organizacionales y trabajan de esta manera como equipo para el diseño, la coordinación y la ejecución de las políticas de este tribunal o de esta modalidad de trabajo. En España 2003, ¿qué van a encontrar? Las nuevas oficinas judiciales. En Uruguay, a mí me tocó trabajar en el CEJA, que es un organismo de la OEA, que es el Centro de Estudio de Justicia para las Américas. Trabajé durante un tiempo allá y hicimos reformas. Es un organismo que trabaja desde Canadá hasta Argentina con reformas a la justicia y distintas cosas, capacitaciones, formación, etc. En Perú me tocó laburar con estos temas, una reforma integral, en Uruguay también en su momento y en otros lados. Los uruguayos, por ejemplo, ¿qué tienen? En la pata penal y en la civil, hasta ese momento tienen 20 juzgados, por ejemplo. Es como si yo agarrara los civiles y comerciales de La Plata. Imagínense, agarro 20 juzgados civiles y comerciales y trabajan con una o dos oficinas con grupos de jueces. ¿Sí? Entonces tienen los uruguayos, por ejemplo, cada 2 o 3 jueces en el mundo civil a una única oficina, que trabaja un poco bajo la lógica que les describía. En el mundo penal, la OPEC en realidad tiene mucho más jueces con una única oficina. En Chile lo mismo en materia laboral, familia. En Argentina lo mismo, si ustedes van a Mendoza, el proyecto de gestión asociada en materia no penal, civil, en el mundo penal también, en Chubut. Es decir, todo esto está pasando. E insisto, en Buenos Aires, si van a la 15057, van a encontrarse con esto. Sé que hay gente del palo penal que tiene una mala, o quizás dependerá de las opiniones, experiencia sobre las oficinas judiciales. Lo que deberíamos ver ahí, gente, después lo podemos conversar, es si realmente estamos hablando de esto que estoy diciendo o de otra cosa. ¿Sí? Pero bueno, sobre esto uno podría decir bocha de cosas, gente. Los servicios comunes, a ustedes les puede estar pasando hoy que van a haber un montón de actividades que antes hacían. Fíjense cómo se han transformado las mesas. Las mesas, ¿por qué se han transformado? Hay mesa de entrada hoy, salvo que estén en un juzgado de paz, que la gente sigue yendo, la gente de carne y hueso, o para una audiencia en algún tipo de fuero, que la gente de carne y hueso vaya, ya no ven gente, ni siquiera abogados. Bueno, ¿ahí por qué? Porque hay un proceso dinámico de transformación que hizo que las operatorias se modelicen de otra manera. Eso ha permitido, por ejemplo, pensar en servicios comunes. Las notificaciones automatizadas lograron resolver que el flaco que era de mandamiento y notificaciones vaya con un papelito. Fíjense. Y eso fue un cambio concreto, ¿se entiende? Y de eso hay bochas de cosas que se pueden hacer. Los servicios comunes es otra forma. Lo mismo el tribunal multipuertas y otra serie de cosas. Lo dejo ahí porque no tenemos tiempo y nos vamos a ir. Con esto me alcanza. Todas estas experiencias, ¿qué tienen en común? ¿Hacia dónde deberíamos ir? Yo ahí les diría 3 grandes cosas. Todas estas experiencias tienen en común 3 cosas. Primero, división de funciones jurisdiccionales y administrativas. Esa es la primera, gente. ¿Qué hicieron todos estos sistemas de distintas maneras? Todos dividieron la función jurisdiccional de la administrativa. ¿Y qué dijeron? Zapatero a sus zapatos. Especialidad, como hablábamos con Martín. ¿Y eso qué significa? Que hay una función administrativa de apoyo y hay una función de jurisdiccional que es gestionar casos y decisiones. Si ustedes me preguntaran cómo podría definir la función jurisdiccional, diría que la función jurisdiccional es aquella que
implica o importa la gestión del caso o el conjunto de casos para tomar decisiones procesales que permitan tramitarlo, procesarlo y obviamente tomar audiencias y tomar decisiones que resuelvan, como ustedes planteaban, el conflicto o los conflictos. Entonces, esa función es la jurisdiccional, para la cual los fiscales se prepararon, las defensoras o las juezas. ¿Se entiende? Para eso. ¿Y cuál es la pata administrativa? Ojo, acá hay dos vertientes, porque acá es donde también se complejiza. Lo administrativo, ¿qué es? Son dos cosas. Mónica, lo administrativo es, por un lado, todas las actividades que tienen que ver con el sostenimiento de la estructura. ¿Quién carajo se tiene que ocupar de que haya papel higiénico en el baño para la gente que trabaja? Pata administrativa. Si no hay internet, ¿quién tiene que encargarse de que haya internet y denunciarlo? La pata administrativa. ¿Quién se tiene que encargar de traer y cumplir las decisiones? La pata administrativa. Claro, porque ahí, ¿cuál es el punto? La actividad de apoyo son todas las actividades administrativas que involucran el sostenimiento de la estructura, las licencias, el papel higiénico, pero también guarda el parche, gestionar el cumplimiento de las hermosas decisiones judiciales que se fueron tomando. Entonces, Micaela, jueza, tomó decisiones junto a las partes en una audiencia, se fue al despacho a seguir trabajando con otro caso, a estudiar el caso, verlo y demás. ¿Quién tiene que traer al testigo y de qué manera? Bueno, dependerá. ¿Los abogados? ¿Sí o no? ¿O quién? Bueno, ahí aparece, gente, otra gran parte del rol administrativo, que es gestionar el cumplimiento de esas decisiones. Este es el gran aporte de la gestión judicial cuando se profesionaliza. ¿Por qué? Porque la única manera de lograr plazo razonable, mantener los tiempos y costos bajo control, es que haya una estructura profesionalizada que vaya monitoreando el cumplimiento de las decisiones para ir a hacer avanzando el proceso. ¿Se entiende? Que era lo que pasaba antes, de forma más rudimentaria, cuando, che, decirle al abogado que traiga la cédula, traía en papel la cedulita, se agregaba al expediente, se sacaba el paralizado, todo ese trabajo profesionalizado implica esto. División de funciones jurisdiccionales y administrativas, lo administrativo como estas dos cosas, actividades asociadas a la estructura y cumplimiento de las decisiones. Segundo gran cambio, todos estos, ¿qué otra cosa hicieron todas estas experiencias? Necesidad de profesionalizar la gestión. Hay un punto central, gente, que es el siguiente. Me imagino que hay muchos secretarios o secretarias. Bueno, la figura del secretario o secretaria, gente, tenía razón de ser en el siglo XVI y XVII. ¿Por qué? Porque el secretario, el juez, era lego. Entonces, ¿por qué había un secretario? Generalmente era el abogado. ¿De qué daba? Daba fe y supervisaba el cumplimiento del procedimiento conforme al derecho. Entonces, era relevante por esas mismas razones. El problema es que hoy vos tenés firma digital. ¿Necesitas autenticar la firma de un juez cuando en realidad seguimos firmando abajo? Secretarios siguen firmando abajo. La pregunta es, che, pero esto, ¿de qué da fe? Si ya sabemos que el juez ya certificó su identidad, por eso tiene una firma digital. Si ustedes se ponen a pensar, y seguimos firmando abajo, certificando. Y otro punto es, tenemos jueces y juezas técnicos, fiscales, defensores. Y además el secretario o secretaria termina haciéndose cargo de algo de lo mismo que hablábamos hoy, de toda la parte operativa, de todo esto. Y la pregunta es, che, ¿se formaron para eso? Todo eso habla de qué? De la necesidad de profesionalizar la gestión en sus dos vertientes. ¿Sí? Yo ahora voy a mencionar alguna cosita, pero ¿cuál es el punto? La tercera cosa, la generación de estructuras organizacionales. Estoy justo viendo una clase y escuché algo y fui. Hay alguien, gente que tiene el micrófono. Gabriel, para que lo silencio a ver si. Gabriel, tenés el micrófono abierto. Perdón. No pasa nada. Dijimos, primer cosa, división de funciones jurisdiccionales y administrativas, necesidad de profesionalizar la gestión. Tercer gran cambio que todas estas experiencias recogen, generan estructuras organizacionales nuevas. ¿Se acuerdan que yo hablaba de juzgado unipersonal? Todos estos, no importa más trosco, más zurdo, más comolo, más... ¿Qué dijeron? Necesitamos construir nuevas organizaciones. Y ahí aparecen dos cosas. No me importa el nombre, gente, ¿eh? Pónganle el nombre que quieran, depende de dónde se paren, no tenemos tiempo, dónde se paren, en Brasil, en Uruguay, en Nueva Zelanda, en Francia, en Reino Unido, en Gales o en Estados Unidos, van a encontrarse con nombres distintos y modalidades distintas. ¿Pero de qué van a hablar? De oficinas judiciales, ¿sí? De oficinas judiciales o algo parecido a eso, y de juzgados corporativos o pool de jueces. Y me explico brevemente para ver si llegamos a todo lo que queríamos ver. Por un lado, oficinas judiciales. ¿Qué son?
estructuras profesionales y autónomas, entre comillas, que sirven de soporte a la actividad jurisdiccional. Entonces, esto que nosotros antes llamábamos despacho, que son los equipos, en realidad van a ser un grupo de personas que van a tener en la cabeza a un director o directora. Generalmente esa persona viene de otro palo que no es el derecho. Generalmente viene de la ingeniería en procesos, de la administración pública, ¿sí? De la administración de empresas o administración pública o de otros palos, porque generalmente tiene conocimientos de estadística, de un montón de cosas, etcétera, etcétera. Entonces, esta forma llamada oficina es maleable, no es una estructura rígida. Entonces aparece la oficina judicial. Ahora explicamos un poquito más. Y lo segundo que aparece es una estructura llamada juzgado corporativo o pool de jueces. ¿Qué implica? Que va a haber un número de jueces que van a pasar a integrar un órgano, pero no de manera colegiada. Ahora me explico. Sino integran un órgano que se va a llamar juzgado corporativo o pool de jueces, para el cual va a trabajar esta oficina. ¿Se entendió? Entonces, les doy un ejemplo tonto. Yo agarro todos los juzgados civil y comercial de La Plata, los 27, y digo, van a haber un juzgado civil, va a haber un juzgado corporativo civil y comercial de La Plata, uno único. ¿Quiénes lo componen? Los 27 jueces y juezas. Y va a haber una única oficina que trabaje para todos esos. ¿Quién lo compone? Los distintos funcionarios que integran y empleados estas estructuras. Y che, ¿cómo trabaja esto? Trabaja de la siguiente manera. Entra un caso, se sortea para el juez 1, otro caso al juez 2, otro caso al juez 3, otro caso al juez 4, otro caso al juez 5. ¿Deciden colegiadamente? No. Cada uno va a procesar su caso y decidir su caso y trabajar con su caso. Pero obviamente que hay un único juez juzgado, que es esta estructura que los aglomera. Estos pueden ser 10, 12, 13, 20, hay distintas dimensiones, pero sí aparece una única estructura. Esta es una de las reinvenciones más importantes de la región. Y obviamente van a ver, yo ahora me explico, voy a pasar directamente, si esto no les quedó claro, quédense trancas, que ahora cuando explique las ventajas voy a terminar de explicar. Pero sí me parece relevante lo siguiente. No hay una colegiación, no pasan a ser un tribunal donde deciden colegiadamente. No, hay una única estructura que opera como un corset donde todos están adentro. Y los casos los siguen procesando unipersonalmente, pero pertenecen todos a una misma estructura. Y esta oficina trabaja para esa estructura. ¿Se entendió? ¿Hasta ahí me siguieron, gente? ¿Sí? Bien. Ahora cuando explique alguna de estas ventajas me voy a terminar de explicar para el alcance que tiene esta figura y cómo trabaja. ¿Qué ventajas reportan estas reestructuras organizacionales? Yo le diría muchas ventajas. Hay ventajas jurisdiccionales, operativas, administrativas. Solo voy a mencionar algunas de modo ejemplificativo. Primera ventaja que reporta esta transformación, escindir las funciones jurisdiccionales y administrativas. Si Marianela es médica, no se está ocupando de dar el turno, de ver si el paciente llegó, de recibir al paciente, de higienizar la sala de operaciones. ¿Se encarga de eso un médico cuando va a operar? No. ¿Sí? Y no puede ocupar ningún minuto de su cabeza esa serie de cosas. Entonces, otra vez, estas formas organizacionales permiten escindir las funciones jurisdiccionales y administrativas. Porque si no, en el modelo actual, ¿de quién es la función del papel higiénico? De Anabel. ¿De quién es la función de... ¿Se entiende? Esto te lo resuelve porque al crear dos estructuras diferenciadas no es más responsabilidad de Mónica. ¿Se entiende? Parece una pelotudez, pero es tremendamente relevante. Y te lo da esta reestructuración. Segunda, profesionaliza la organización la responsabilidad de los procesos de trabajo, porque generalmente pasa a ser más medible, porque esta estructura van a ver que obviamente permite producir, organizar, monitorear, etcétera, el trabajo de otra forma. Esta escala te va a permitir tener unidades, trabajar, por ejemplo, unidad de prueba. Entonces, ¿de qué se encarga la unidad de prueba que está compuesta por esta persona? Del seguimiento de la etapa probatoria. La unidad de procesamiento de pericias, ¿de qué se encarga? A recibir al perito de tal cosa y tal. ¿Se entiende? Te permite profesionalizar porque además pasa a ser una organización medible que trabaja con otro tipo de escalas sobre los procesos de trabajo. Tercera ventaja que te reporta, la corporativización. ¿Vieron que yo le dije esta creación de este corset? ¿Qué te hace? Te resuelve la dispersión de criterios procesales en términos procedimentales y administrativos. El corset llamado oficina judicial más pool de jueces o juzgado corporativo, ¿qué te resuelve? La dispersión de criterios
vinculados a lo procesal o a lo administrativo. ¿Por qué? Y al mismo tiempo te conserva la independencia judicial. ¿Por qué, gente? Por un lado, porque esta estructura va a permitir homologar criterios de trabajo. Entonces, todos nosotros que estamos acá, somos 20 personas, en realidad somos 79, pero somos 20. Yo voy a decir, che, hay que hacer un despacho de traslado de demanda. ¿En qué tipo de casos? En daños y perjuicios. Bueno, hacemos un despacho. ¿Qué querés poner, Mónica? No, a mí me gusta poner, téngase presente la documental acompañada y bla, bla, bla. Y Mariana dice, pero a mí me gusta la letra romana. Pero la corte dice que tiene que ser Sicta Text. Ah, bueno, pero entonces ponele tal cosa. Bueno, che, ¿y vos, Anabel, qué querés? Hacemos un único despacho que es el que va a usar la oficina judicial para hacer un traslado de demanda. Y no hay 27 formas de traslado distintas de demanda. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, lo mismo con qué. ¿Cómo pedimos tal cosa? Criterio administrativo. También va a haber una unificación de criterios que te permite resolver. Y además de eso, ¿qué te permite? Que es algo que suele pasar porque todos lo hemos hecho. Dialogar. Este corset te pone cara a cara con colegas para discutir criterios, lo cual mejora la calidad de las decisiones, mejora un... Y además de eso, ¿qué te permite? Conservar la independencia judicial. Porque a nadie se va a morir por cómo vos haces un traslado de demanda o cómo vos haces reitérese un oficio informativo. ¿Se entiende? No, ¿se juega la independencia judicial ahí? No, ¿dónde se juega? Donde Marianela, Anabel o Pablo, jueces o el rol que ocupen, tienen que aplicar e interpretar el derecho para definir una excepción, el rechazo in limine, una medida cautelar, el dictado de una sentencia de fondo, la aprobación de un acuerdo conciliatorio. Ahí sí, cuando Marianela dice esto es inconstitucional, Mónica dice rechazo la prescripción porque en realidad tal cosa, y Anabel tal otra. ¿Ok? Y esto no te lo obtura, al contrario. Sí te permite inclusive pensar en términos de precedentes, de un montón de cosas. ¿Se entiende? Cuarta ventaja, favorece la instrucción o la operativización de metodologías como la oralidad y demás, porque la gestión del caso y conjunto de casos es mucho mejor, porque obviamente permite que Marianela no tenga su cabeza pensando en, che, tengo que traer tal cosa y tal otra. No, anda a hacer lo que te pagamos como el recurso más valioso que sos, fiscal, defensora o jueza, que es estudiar los casos, preparar los casos y administrar una audiencia o litigarla. ¿Se entiende? Ahí tiene que estar tu cabeza y tu 100% de tu energía. Eso va a permitir, obviamente, que vos trabajes de otro lugar. ¿Qué favorece también? La desburocratización. Todos estos sistemas han logrado desburocratizar. Y yo creo que ahí la pandemia también nos ayudó. Antes era impensado una notificación por WhatsApp y no sé. Bueno, no se cayó ningún santo, ni Kelsen se agarró de las barbas, ni mucho menos. ¿Se entiende? Entonces, eso también. ¿Qué otra cosa favorece? Aprovecha las economías de escala en los servicios que soporta la labor jurisdiccional. ¿Se acuerdan que yo les decía esta estructura es rígida? ¿Se acuerdan la de juzgado unipersonal? Si yo les digo, y siempre doy el mismo ejemplo, Pablo es gerente de IPF, yo voy y le digo, Pablo, en La Plata están demandando mucho combustible. Y Pablo me dice, Matías, no me digas, ¿cuánto? Y 5.000 litros más. ¿Y qué hacemos, Matías? Y creamos otra estación de servicio. ¿Y eso qué implica otra estación de servicio? Otro inmueble, habilitaciones, recursos, personal. Cuando en realidad yo qué necesitaba? Más surtidores que den nafta. Entonces, ¿qué seguramente Pablo gerente me va a decir? Che, Matías, ¿cuántas estaciones hay en La Plata? ¿No se puede pedir a las estaciones de servicio que pongan una boca más en cada uno? ¿No hay capacidad operativa para poner un surtidor más en cada una de las estaciones existentes? Sí. El problema del juzgado unipersonal concebido en términos 58-27 es que no admite. Vos que tenés más demanda de justicia, la respuesta del sistema, como hablamos al inicio, es crear un juzgado unipersonal, crear un tribunal, crear esto. Y eso implica un inmueble, alquilado o conseguido, como sea, personal, internet, esto. Cuando en realidad, ¿qué necesitaba? Una jueza más laboral, un juez más civil y comercial, 2 juezas más de familia, o necesitabas 3 empleados que se dediquen a notificar y no toda una estructura. ¿Se entiende? Y ahí lo que aparece, obviamente, ofrecen soluciones más racionales y eficientes en función de las cargas de trabajo. Entonces vos tenés un pool de jueces o una oficina judicial y la pregunta es, ¿qué necesitas, Matías? ¿La oralidad qué necesitas? Más jueces. Perfecto, te nombro un buen juez más en esta estructura. No creo un juzgado unipersonal con un nuevo inmueble. ¿Se entiende la diferencia?
Y ustedes piénsenlo en términos de proporcionalidad del sistema. Justicia disputa dinero público y presupuesto público con la educación, con los hospitales, con todo. ¿Se entiende? Entonces debiéramos pensar en términos de eficiencia y racionalidad. Por eso también esta reforma organizacional debiera ser justificada porque te permite maximizar ese tipo de cosas. También te permite maximizar el juez de recursos, los quilombos para la subrogancia y toda esa cosa. Cuando vos tenés esta estructura, ya no tenés el mismo problema. Las licencias, la subrogancia, un montón de cosas. Discutir sobre el juez natural, ya no tenés el mismo problema. ¿Se entiende? Y puedo seguir. No tenemos más tiempo. Quiero terminar con dos ideas. Pero la gente del palo penal, por ejemplo, su proceso está organizado en función de funciones. Juez de garantía, jueza de ejecución, etc. En el mundo no penal, Anabel arranca y muere. Y no solo muere, sino que sigue con el caso hasta la ejecución, cuando en muchos casos no tiene sentido. Yo te entiendo que vos me digas que el criterio de atribución de competencias es porque conociste el caso. Entonces, ¿qué te dice? Anabel dictó la sentencia, es la que la ejecuta. En la gran cantidad de casos no tiene ninguna razón de ser. Y Anabela se tiene que estar ocupando de tomó la decisión. ¿Por qué? Porque son conflictos que dictó la sentencia y dijo, dele el auto, páguele el dinero, devuélvale la casa, pague la cuota, pero en realidad, yo te pregunto, ¿podría ejecutarlo otra persona? Sí. ¿Podría haber un juez de ejecución de ese tipo de cosas? Sí. Y la respuesta del sistema, no. Porque el criterio es, nace y muere. Lo mismo pensar en jueces y juezas de conciliación. ¿Podría haber? No. Porque el sistema te dice, nacés y morís con el caso. Entonces es también rígido en esos términos. Estas estructuras, y el mundo penal lo muestra, te habilita dividir la organización de trabajo de otra manera. Eso es impensado. Lo mismo gente con el recurso horizontal. En otro sistema no hay apelación, directamente se recurre ante estos mismos. Entonces, Anabela tomó la decisión, jueza 1, hay un recurso horizontal que lo resuelve Marianela, que pertenece a este mismo juzgado. Y así podemos seguir. ¿Y sabe cuál es el punto? Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero podríamos discutir si es útil o no y adoptarlo. En el sistema actual, esa discusión no existe, porque es imposible pensarlo. Eso sí es lo que me interesa señalar. ¿Sí? Y el último punto es, que acá recupero dos cosas que me interesan. El último punto es, vieron que hay todo un fenómeno de las tecnologías de información y comunicación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Yo valido, defiendo las TICs. Me parece una herramienta fundamental. ¿Qué no me parece correcto? Que el árbol sí tape al bosque. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿todo esto que estamos hablando se resuelve simplemente con inteligencia artificial? ¿Se resuelve simplemente con utilizar WhatsApp? ¿Se resuelve? No. Entonces ese es el punto. Yo defiendo, creo que son relevantes, creo que son trascendentales, que está bien utilizarla, hemos hecho cambios, hemos recetado y todo lo que quieran. Al contrario, yo les diría, las TICs, como se están usando de esa manera, cada vez más van a poner en falso y en tensión esto que está pasando. Y para esto, la realidad es que debiéramos hacernos cargo de otra cosa, que es resolverlo de la mejor manera. Y ahí, ojo, yo creo que responsabilidades tenemos todas. Hemos hecho un montón de cambios desde el Poder Judicial. Imagínense, la Corte Provincial ha hecho hasta lo imposible, porque hemos, entre comillas, reglamentado sin modificaciones como tendrían que existir legislativas. Entonces uno se pregunta, che, ¿hasta dónde más? Yo creo que hay un montón, la 4013, bueno, la ha hecho la Corte, ojo, sentando al Colegio de Abogados, al Colegio de Magistrados de forma, pero eso tendría que haber una modificación legislativa. Ojo, por eso insisto. Entonces, este punto a mí me interesa ponerlo sobre la mesa, la de las TICs, porque guarda la curva, porque a veces opera como un placebo. Parece que cambia el sistema y la realidad es que abajo, no sé cuánto y de qué manera, las cosas se transformaron. Y la segunda cosa que hoy Martín dejaba algo ahí y me parece relevante y la quiero recuperar. Hay una discusión que acá siempre aparece, que es la discusión de los recursos, gente. ¿Cuál es el punto? Claro que existen recursos. Imagínense, ustedes trabajan en un laboral, en un civil y comercial. Siempre la manta va a ser corta. Y lo va a ser siempre. Competimos, en términos, tómenlo de la mejor manera, competimos para obtener dinero público, para solventar los gastos de la justicia con la salud, con todo lo que mencioné. Entonces, el dinero siempre va a ser insuficiente. ¿Y cuál es el punto que quiero señalar? ¿Faltan camaritas? Perfecto. ¿Faltan personal? Perfecto. Hay una pregunta de ese tipo. Pero la otra pregunta que es, aun cuando yo te diera, imagínense que ese no fuera el escenario, y les digo, le doy recursos infinitos. ¿Saben cuál es el problema como con el de las TICs? Que si yo estoy diciendo que acá estamos trabajando de manera burocrática, rígida y problemática, aun cuando tengas 200.000 empleados, 250.000 camaritas,
El punto que vas a tener es que obviamente no estás trabajando de la mejor manera. ¿Se entiende? Entonces, ese es el falso dilema. Yo entiendo de que faltan recursos, sin lugar a duda. ¿Es un tema presupuestario? No. Es decir, ¿el tema presupuestario es relevante? Sí. ¿Debiera haber más dinero? Sí. ¿Debieran haber más cargos? Sí. ¿Debieran haber? Sí. ¿Más jugada de familia? Sí. ¿Debieran? Todo. Ahora mi pregunta es, con lo que tenemos, ¿se está trabajando de la mejor manera? Si tuviéramos todos los recursos de disposición, ¿cambiarían las cosas? ¿Sí? ¿Cambiaría la forma de trabajar, por ejemplo, de la 15057? Dice que tenemos que hacer oralidad. ¿Qué oralidad se está haciendo? ¿Cambiaría con 250.000 empleados? ¿Cambiaría? Y ese es el punto donde yo creo que también el relato de la falta de presupuesto no te lo explica, porque en realidad, como pasa con las TIC, tiene que ver con otra cosa. Gente, lo dejo acá, abro a preguntas, a lo que quieran, a inquietudes, a comentarios. ¿Alguna duda, algún aporte, algún comentario, algún algo? Yo tengo una pregunta Sí, por ahí. La respuesta tendría que ser más amplia o capaz que no, capaz una pavada lo que voy a preguntar. Pero todo lo que estuvimos hablando hoy lo dirigimos siempre a cuestiones de juzgados, ¿no? Tribunales, organización jurisdiccional, entiendo, lo dijiste al principio en la definición. ¿Se traslada o hay un estudio que se pueda trasladar también a otros organismos como, por ejemplo, la defensa pública es mi caso, que también tiene un montón de crisis de todas estas cuestiones que estamos hablando y que también requiere modificaciones? ¿Se estudia también desde la gestión judicial eso? ¿Se puede hacer un traslado de algunas cuestiones? ¿Son cosas distintas? Mica, no. Yo cuando por ahí, Mica, por ahí se alusiona a fiscal, defensoras, todo lo que estuvimos hablando le aplica a todos. Y cuando digo todos, sí, por ahí si querés, aparte de esto, inclusive lo de gestión judicial, la preocupación de la gestión podría ser inclusive más macro. Gestión judicial se trabaja con esto que hablamos, pero lo opera lo mismo en los mismos términos a fiscalías, defensoras, Ministerio Público, Mica. Ustedes en la orgánica de ustedes tienen un montón de facultades, inclusive yo diría más flexible en muchos buenos sentidos que la 5827. Sin embargo, yo te podría decir de qué manera, por ejemplo, están funcionando los instructivos con las directivas generales o particulares para la administración de los casos, la definición de las políticas, etcétera, etcétera. De qué manera eso se traslada no solo a lo procesal, sino también a lo operativo. Todo esto le caben las mismas consideraciones, ojo con la acotación abajo, de que quizás, por ejemplo, vos fíjate lo que acabo de decir, la 5827 versus su orgánica, ya hay distancias. A lo cual quizás debería llevarme a mí a decirle con lo bueno que pueden tener en la suya y con lo malo, qué cosas diferentes están haciendo y de qué manera. Pero las preocupaciones y opera de la misma forma. Cuando yo dije órgano jurisdiccional y vos pensás en fiscalía departamental, general o lo que sea, le cabe lo mismo, porque es la misma preocupación, ¿sí? Y además hay algo que ahí no dije yo, porque me centré en lo jurisdiccional en términos amplios o restrictivos, con el Ministerio Público o en los juzgados, ¿sí? Pero esto mismo, Mica, que me sirve lo que vos decís, se traslada a qué? A cómo piensa, lo que pasa que si voy hacia esa ya nos vamos de mambo, pero también es de qué manera se piensa lo de gobierno. Yo hoy estoy en un órgano de gobierno que es la Justicia de Paz y planificación es lo mismo. Bueno, esto opera lo mismo, Mica. Pensé que ibas a ir ahí, pero también esta es parte de esto, ¿sí? Porque vos calculás que nosotros estamos trabajando, vos lo ves, Mica, en el lugar que labures, defensa pública. Pero hay una pregunta mayor que es la de acá arriba, que es ¿de qué manera se gestiona judicialmente el Ministerio Público y las Cortes en términos estructurales? Porque esto mismo que nosotros vemos en relación a esta más chiquita es en esta. Te vuelvo a dar el ejemplo. Mañana en el presupuesto nos asignan al Ministerio Público, a la Corte, 5.000 cargos. ¿Cómo lo distribuís? Te asignan 5.000 computadoras. ¿Cómo la distribuís? ¿Entendés? Fíjate que es la misma y ahí te la llevé al Poder Judicial o al Ministerio Público macro. ¿Algo más, gente? ¿Algún Gracias. aporte? No, buenas tardes. Disculpe, como llegué media hora tarde debido al trabajo, quería saber si la clase queda grabada. No escuché esa parte. Sí, Marita, quédate tranquila, Bárbaro. queda grabada, fíjate, están grabando ahí arriba. No lo vi. Queda grabada, Perdón. lo único sí, Marita y todes, es lo siguiente. La gente de la escuela, obviamente, lo sube, porque lo edita, lo sube, lo edita, digo, le pone algunas cositas,
para hacerlo más lindo, así salimos más lindo. Y después tarda creo que 2 o 3 días en subirlo. Por ahí, Marita, no lo esperes el lunes ni el martes, sí el miércoles, por ahí yo me imagino que ya está. Bueno, Pero perfecto. Pero igual quédate lo puedo tranquila que va a escuchar estar esa media hora disponible. primera. Sí, sí, Bárbaro. pero por eso te digo, tiene ese delay que es obviamente por la carga de laburo y todo lo demás que tienen los chicos. ¿Sí? Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, gente, les deseo un buen fin de semana. Dudas, discusiones o lo que sea, nos podemos ver por los foros. Nosotros tampoco queremos hincharlos tanto, pues sabemos que tienen vida laboral y vida humana por fuera de todo esto, además de todo lo que hacen. Entonces tratamos de moderar nuestro CV. Por eso tratamos de si hay reacciones o eso, sí discutir, pero si no, bueno, ser moderados. Que tengan buen fin de semana, nos vemos, cuídense mucho y nos encontramos el viernes que viene. Muchas Cuídense, gracias, hasta gente. luego. Chao, chao. Gracias, hasta Gracias. luego. Muchas gracias. Hasta luego.